pongan atención y ya después checamos. Les había dicho, en el caso de los amplificadores, pues voy a tener amplificador de voltaje, amplificador de corriente, amplificador de voltaje a corriente, amplificador de corriente a voltaje. Esos los vamos a estar usando. Normalmente nosotros solamente estamos acostumbrados a usar el primero, el amplificador de voltaje. Es importante que empecemos también a meternos un poquito en los amplificadores de corriente también, o en las fuentes. Eso es muy, muy, muy interesante porque se utilizan mucho. Sí, los otros pues se pueden hacer ahí. En estos amplificadores, como lo mencionamos ahorita, que era lo que estamos platicando, ¿qué son las características que yo deseo del amplificador? O sea, de un amplificador de voltaje yo siempre voy a desear que tenga un muy buen amplificador de voltaje, lógicamente, que tenga una impedancia de entrada muy alta, ahorita vamos a ver por qué, y que tenga una impedancia de salida muy baja. En un amplificador de corriente que voy a pedir, en un amplificador de corriente voy a pedir que tenga una impedancia de entrada baja, lo contrario al de voltaje, que tenga una impedancia de salida alta y que tenga una buena ganancia de corriente. Y ¿cómo se llama? El- lo pueden extrapolar a los otros dos, ¿no? Si la entrada es voltaje, pues necesito impedancia de entrada alta, y si la salida es corriente, igual alta. Entonces ahí vamos a estar checando cómo están. De la parte importante, nuestro amplificador operacional cumple con estas características que nosotros estamos pensando que tiene este amplificador de voltaje, por eso nos ayuda mucho. Tiene una ganancia de voltaje muy alta, o sea, lo consideran infinito. En realidad, vayan tomando el dato, en realidad son 100 decibeles, ¿no? 200.000 unidades, es muchísimo, ¿sí? Pero es un valor que tiene, o sea, no tiene infinito, ¿no? Estoy hablando voy a dar datos del 741, que es el más común, ¿no? Entonces, porque hay otros que tienen otras características. Tiene una impedancia de entrada muy alta, ¿Cuántos decibeles dijo, profe? Disculpe. 100 decibeles en 100. corriente Ok, directa. Sí, gracias. 100 decibeles en corriente directa. La impedancia de entrada. La impedancia de entrada también la considero que es infinita, ¿sí? Lo cual, bueno, en su momento, el 741 tenía 1 mega hasta 2 megas ahorita tiene creo que 2 megas de impedancia de entrada, lo cual era mucho en su momento, ahorita no es tanto, ¿sí? Ahorita 2 megas no es tan alta, pero sí tenemos aplicadores operacionales que tienen cerca de 1 teraohm, ¿sí? O sea, esa ya es una impedancia muy alta, ¿no? Porque se han ido desarrollando, lo que hemos estado platicando. Estoy hablando del genérico. Tengo una impedancia de salida también relativamente baja, ¿sí? Y normalmente es 75 ohms el valor real, ¿no? Ahorita cuando veamos el modelo, los vamos a poner nuevamente, ¿sí? Esos valores los vamos a retomar. Aparentemente tiene una muy buena respuesta en frecuencia. Eso es en lo que en lo que más nos va a fallar. El 741 va a tener una respuesta. Bueno, el fabricante se ve siempre en muy buena onda y dice que tiene una respuesta en frecuencia de 1 mega, ¿sí? O sea, quiere decir que puede trabajar hasta 1 megahertz. Estrictamente hablando, por definición y todo, su frecuencia real de corte del amplificador operacional es de 10 Hz, ¿sí? Nada más que son 10 Hz con 100 decibeles, o sea, es muchísimo. Por eso el Fabián dice, bueno, te la dejo en 100, en 1 mega. Y eso es así. ¿Qué quiere decir? Que no puedo trabajar señales arriba de 1 mega. Y me va a cambiar y me va a modificar señales cuando me acerque al mega. Eso lo vamos a estar viendo. Esos son los detallitos que tenemos que empezar a ver, chicos, ¿sí? Lo otro, lo ideal ya lo tenemos, ¿no? Entonces debo tener cuidado, ¿sí? Si yo voy a hacer una aplicación y me voy a acercar al mega, pues seguramente voy a cambiar el amplificador, ¿sí? Ese es lo que vamos a tratar. Voy a buscar un amplificador que tenga una frecuencia un poquito más alta para que me dé buen resultado. O lo que hacíamos antes, compensábamos, que eso es mucho trabajo más, ¿sí? Esas son las características que debemos de tener, ¿no? Ya tenemos ahí un poquito las características reales, ¿sí? Esas son las características un poquito más reales de nuestro dispositivo, que tenemos que verlas, sobre todo, por ejemplo, sobre todo esa corriente de entrada que nosotros manejamos cero, anda alrededor de bueno, andaba cuando empezó alrededor de los miliamperes. Entonces imagínense un miliamper que pase por el corazón,
ya empieza a causar ciertos estragos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso es importante conocerlo, ¿no? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué es Sí, importante doctor. Sí, perdón, sí, sí. No, que sí la seguí. Que va. Bueno, a ver, fíjense bien, pongan atención aquí. Esto normalmente siempre los ponía. Este que tenemos aquí en esta parte es el modelo del amplificador de voltaje. Un amplificador de voltaje siempre lo voy a presentar como si fuera una impedancia entrada, ¿sí? Que es esta RD, una ganancia, una fuente dependiente de voltaje normalmente. Este voltaje me va a dar el voltaje de salida y la resistencia de salida que tenemos. Esta que tengo acá es una fuente de voltaje como la que nosotros tenemos en los laboratorios. La fuente de voltaje, chicos, fíjense bien, tiene el voltaje que me va a dar, pero por la construcción que tiene la fuente, igual cualquier amplificador, va a tener una resistencia interna, ¿sí? Ese es un problema porque a veces no sé cuánto vale esa resistencia y a veces no tengo posibilidad de saberlo, ¿sí? A veces no tengo posibilidad de saber cuánto vale esa resistencia interna. Pero ¿qué pasa suponiendo que yo pongo aquí 10 volts y tengo esta resistencia interna y resulta que por pura casualidad el amplificador que yo diseñé tiene la misma resistencia que tiene acá de salida? ¿Cuántos voy a tener aquí de voltaje? ¿Qué voltaje me va a llegar aquí en este punto? ¿Sí? A ver, chicos. Tengo esto, yo le pongo 10 volts. Tengo R0 aquí y casualmente esta RD es igual a R0. ¿Qué voltaje voy a tener aquí en la entrada de mi amplificador? ¿Eh? No, chécalo bien. Fíjate, pongo 10 aquí. Tengo la resistencia interna que vale R0. Esta resistencia de acá, RD, vale lo mismo que R0. ¿Qué voltaje tengo aquí entonces? Cero. No, la mitad. Exacto, ¿no? Se va a caer la mitad. Como son iguales, pues es una divisora de voltaje, chicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la divisora de voltaje? Sí, es una divisora de voltaje, se va a caer la mitad. Entonces, si yo le pongo 10, aquí ya se me está cayendo la mitad, ya estoy perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ya estoy perdiendo. Entonces, vean, si me siguen, si lo ven todos, chicos, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Todos, todos o alguien tiene duda? ¿Todo claro? ¿Lo podía repetir, por favor? Ok. Fíjate bien, tengo aquí 10 volts. Tengo esta resistencia, que no sé cuánto vale, ¿sí? Es difícil a veces saberlo. En las fuentes muy buenas sí nos dan el valor, ¿eh? Pero son muy caras. Lógicamente son fuentes de laboratorio que se usan a veces. Entonces yo diseño un amplificador de voltaje. Y ese amplificador de voltaje casualmente tiene la misma resistencia que la de salida. O sea, esta RD que tenemos aquí vale lo mismo que esta R0. Entonces estos 10 volts que tienes aquí, fíjate que se van a dividir entre estas dos resistencias iguales y entonces aquí vas a tener la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Vas a perderle. Si tú le pones 10 volts a la entrada y conectas tu amplificador, se va a ir a 5 en la entrada. ¿Sí? Ya perdiste la mitad. ¿Sí, sí quedó claro? ¿O sí, sí? Sí, profe, Sí. mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una divisora de voltaje, si te fijas. ¿Cuál es la divisora de voltaje? Esta resistencia entre la suma de las dos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí están, miren. Aquí la tenemos. Yo necesito que el voltaje VD, que es el que tenemos en la resistencia, sea igual al voltaje de entrada VE. Yo necesito que sean iguales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo el voltaje que entre me lo amplifique el amplificador de voltaje. Para eso necesito que sean iguales, ¿no? Pero resulta que siempre voy a tener una resistencia de salida, ya sea del amplificador, ya sea de la fuente, ya sea de todo. Entonces, este es un problema. Es un problema porque no sé cuánto vale, ¿sí? No tengo control de él, pero sí tengo control en mi diseño de la impedancia de entrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer para minimizar este valor?
aquí en esta ecuación, para que esto casi sea igual, ¿qué tengo que hacer? La resistencia de entrada es muy grande. La resistencia de entrada tiene que ser muy, muy grande, ¿estamos de acuerdo? Por eso la impedancia de entrada de los amplificadores de voltaje tiene que ser altísima, ¿sí? Para evitarme este problema, ¿sí? Es importante conocerlo, porque si estamos diseñando a veces etapas de amplificadores, no me va a ser posible tener esto. Y entonces, pues tengo que considerar esta resistencia salida, entrada. Entonces son los acoples que tengo que estar haciendo. Pero en el caso del operacional, como realmente sí es muy alta, me ayuda mucho. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Queda claro por qué estas cosas? Entonces, eso y lógicamente, pues si estoy diseñando acá, como sé que esta da problema, pues no quiero darle problema a la siguiente etapa. Entonces, esta resistencia lo voy a hacer lo más pequeña que pueda, casi cero. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para transferir todo mi voltaje. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, Héctor. Sí, profe. Ok, bueno. Esa es la razón de por qué, bueno, estamos utilizando mucho nosotros el operacional. ¿Sí? Pues es una muy buena opción. Eso ya lo sabemos, ¿no? Nomás estamos ahorita comprobando y viendo por qué y conociéndolo. Eso es básicamente ahorita la idea. Por eso nos vamos a concentrar un poquito más al operacional, porque es el que nos va a ayudar un poquito más a resolver muchos de nuestra problemática, como filtro, como adaptador de señal, como convertidor, como... O sea, me va a servir mucho. Vamos a tener que aprenderlo a conocer bastante bien. ¿Cuál es su estructura interna? ¿Sí? No sé si la vieron, ¿sí? Pero vamos a ver aquí algunas cosas de la estructura interna. La estructura interna, pues va a ser una etapa de potencia, un traslador de nivel y dos o un amplificador diferencial, dependiendo de la configuración. De tarea les voy a pedir que saquen el circuito interno del 741. Son cerca de 22 transistores para ver un poquito más o menos cómo está, ¿no? Eh, ¿Para qué necesitamos conocer esto? Pues para conocer las características bien, para saber cómo está funcionando, para ver a qué se refiere cada parámetro, con qué tengo que estar teniendo cuidados, ¿no? Entonces yo sé que el amplificador operacional tiene una ganancia entrada muy, muy alta, muy alta. Sí, ya les dije ahorita, son 100 decibeles, ¿no? 100 decibeles en lazo abierto, o sea, si no está retroalimentado son 100 decibeles. De hecho, lo vamos a ver también en una de las prácticas. Entonces, fíjense que tiene estas cuatro etapas. Una etapa de potencia, ¿qué ganancia me da normalmente, chicos? La etapa de potencia, más o menos, las ganancias que manejan. Nadie La quiere ganancia platicar. también debe ser infinita, ¿no? Bueno, tendrá infinita. No, acuérdense normalmente que hay que tener cuidado porque eh, no podemos tener dos cosas muy arriba, ya en la realidad, ¿no? O sea, ahí hay algo interesante. No es infinita, ¿no? No. Por eso precisamente la pregunta, ¿dónde saca el amplificador operacional su ganancia infinita? ¿Sí? Las ganancias normalmente cuando voy a dar potencia voy a dar corrientes. ¿Se acuerdan del colector común? ¿Sí lo vieron? Sí, ¿verdad? Sí, eso lo tuvieron que ver así a fuercitas. ¿Cuál es la ganancia máxima que tiene el colector común? A ver, los que sacaron 10 en electrónica, uno. ¿Quién sacó 10 en electrónica? Nadie. Bueno, pero no es una pregunta de 10, así es que ya los que sacaron 7, 8 ya me la pueden responder. A ver, ¿quién sacó 7, 8? ¿Cuál es la ganancia máxima que yo puedo tener en un colector común? ¿Qué es un colector? El colector común se utiliza también como eh, usualmente en alguna lo puedo usar como una cierta etapa de potencia muy fácil.
Son cositas que tenemos que aprender, ¿no? Para qué me puede servir cada configuración. ¿Sí? ¿La ganancia tiene que ser menor a 1, profe? Tiene que ser menor de 1. No me va a dar ganancias mayores a 1. ¿Sí? Esos datos, chicos, son muy importantes conocerlos, sobre todo cuando estén haciendo algún desarrollo, ¿no? Si alguien ve un colector y le da ganancia de 6 o de 7, dicen, ya la regué, ¿sí? No me va a dar más que, no me puede dar más que 1, ¿no? O sea, cuando mucho me va a dar 1. ¿A qué va esto? Normalmente los amplificadores de voltaje, digo, perdón, los amplificadores de potencia, me van a dar ganancias muy pequeñas. 6, 7, 10, 20, o sea, me van a dar ganancias muy bajas, ¿sí? Entonces, la ganancia alta no la voy a tener ahí en el operacional, ¿no? Y hablando ya del operacional, hablando de etapa de potencia para nosotros en este circuito integrado van a ser entre 20 y 30 miliamperes, ¿sí? Eso es potencia para nosotros ahí, ¿sí? Que es algo muy distinto a las etapas de potencia que están acostumbrados a trabajar los de potencia, ¿no? O sea, para nosotros esa etapa nos va a manejar 30 miliamperes cuando mucho, ¿no? ¿Sí? O sea, no voy a sacar tanto. Lo cual, bueno, también es interesante para nosotros porque nos va a evitar, nos está limitando un poquito la corriente, pero hay que saberlo, ¿sí? Hay que saberlo. Sí, ese es un dato ahí. Ya que veamos las hojas técnicas de algún amplificador, nos vamos a dar cuenta. Pero no nos va a dar más de eso. ¿Sí? El trasladador de nivel no nos va a dar voltaje, de ninguna manera, ¿no? O sea, no nos va a dar ganancia, perdón. Solamente me va a mover un nivel de voltaje para hacer el acoplamiento. La que nos va a dar estas características importantes que tiene el amplificador operacional son estas dos primeras etapas, que es el amplificador diferencial. Esa es la que nos va a dar eh, las características, ¿no? ¿Qué características va a tener? Aquí está la configuración más básica, esa nomás la vamos a ver ¿cómo se llama? Lo vamos a ver aquí porque se usa de otra manera, ¿no? Entonces, ese es el amplificador diferencial, ese tiene las características importantes, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene ganancia de entrada alta, tiene una respuesta en frecuencia infinita, tiene una impedancia de entrada alta, ¿sí? Tiene inmunidad al ruido, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Tiene inmunidad al ruido, funciona desde corriente directa, esa es otra característica bien importante que también tiene el amplificador operacional, ¿no? Es algo que no tienen los otros amplificadores, ¿sí? Ahí se los voy a dejar de tarea, ¿por qué? Porque los otros no funcionan, la base, el emisor, el colector común y todos ellos, ¿por qué no funcionan desde corriente directa, ¿no? Ahí se los voy a encargar ahí de tarea, apúntenlo ahí. Y este es el que tiene esas características. Es el que me va a dar prácticamente las características importantes que tiene el operacional. Por eso necesito conocerlo un poquito para ver algunas características. Estas son las entradas. Fíjense que estas son las entradas del amplificador operacional. Y fíjense, si se acuerdan de su curso de electrónica, si entra alguna corriente por ahí. ¿Sí? La corriente, por eso se le llama IB, cuando lo vayan a ver ¿cómo se llama? En las hojas técnicas del operacional le llaman IB. IB, ¿sí? Eh, un poquito referenciado a la base, si circula corriente por aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, aquí no es que no circule corriente, sí circula una corriente por aquí. Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona esto. A grandes rasgos para entender cómo funciona nuestro amplificador operacional. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? De mi parte no, doctor. ¿No? ¿Sí me siguen? ¿Sí vamos más o menos? Ya está. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí saben lo que estamos haciendo? Sí, profe. Ok, entonces nos vemos el lunes, chicos. Vamos a aprovechar y vamos a ver un poquito de clase el lunes, ¿sí? Para avanzar un poco más y ya poder empezar a hacer cosas en el laboratorio. Sí, vamos ahí, trabajamos un ratito. El lunes es a la 1, ¿verdad? Sí, Me parece que sí, profe. sí, a la 1. Nos vemos a la 1 el lunes, igual en esta misma liga. Vamos a seguir con esto un poquito. Les voy a encargar ahí también la tarea, chequenlo nada más esa parte. ¿Va que va?
De carácter. De acuerdo, profe. Ok, cuídense mucho, por favor, no anden ahí haciendo fiestas. Si hacen, invitan para que estamos todos igual, ¿no? Y digamos, todos tenemos, todos estamos indispuestos, ¿no? Pero mejor no hagan nada y se cuidan mucho, porfas. Y nos vemos, el próximo lunes, ¿va? ¿Sí? Bajen el libro también, ¿eh? Acuérdense.